El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el viernes un acuerdo de alto el fuego con Irán. Irán amenazó el domingo con destruir infraestructuras clave en Medio Oriente, tras el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump. Estados Unidos autorizó el viernes la venta y entrega de petróleo iraní cargado en buques antes del 20 de marzo, con la esperanza de frenar la escalada de precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio. Rusia ha lanzado cientos de drones y docenas de misiles sobre Ucrania durante la noche. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, advirtió el sábado sobre la posibilidad de invasiones extranjeras. Tras una reñida contienda, los socialistas conservan dos de las mayores ciudades francesas. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, admitió la derrota electoral en el referéndum que ella misma impulsó para realizar una reforma judicial. Israel anunció el domingo que intensificará sus operaciones terrestres selectivas y los ataques en Líbano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el jueves que vaya a desplegar tropas en Irán, semanas después de haber lanzado un ataque junto con Israel. Y vamos a comenzar con el programa hablando de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, después de que Donald Trump anunciara una tregua de 5 días para negociar la paz. Pero quisiera comenzar por el principio. Donald Trump había calculado que necesitaría alrededor de 4 semanas para cumplir con el objetivo de desarmar a Irán, acabar con su programa nuclear y derrocar el régimen. No obstante, la Guardia Revolucionaria continuó demostrando que le quedaba un gran poder de fuego y siguió jugando con el tiempo a su favor con el cierre del estrecho de Hormuz, dado que la escalada de los precios de los hidrocarburos aumenta la presión sobre el presidente norteamericano. A su vez, Trump aseguró que a pesar de que mantenían abiertos los canales de diálogo, no quería un alto al fuego porque estaba arrasando al bando contrario, y agregó que ya no tenía ni armada, ni fuerza aérea, ni observadores, ni defensas antiaéreas, ni radares, al tiempo que casi todos sus líderes habían sido eliminados, por lo que estaban evaluando comenzar a reducir sus operaciones en la región. Una afirmación que contrasta con el constante envío de tropas, lo que hace pensar en la posibilidad de que ordene un despliegue terrestre. No obstante, reconoció que necesitaba un mayor compromiso por parte de la OTAN para reabrir el estrecho de Hormuz, sosteniendo que sería una maniobra militar sencilla y relativamente segura, a pesar de que hasta ahora descartó hacerlo, porque estaría poniendo sus buques al alcance de los drones iraníes, y se cree que ya hay una gran cantidad de minas. A su vez dijo que Estados Unidos ni siquiera necesitaba el estrecho, pero que lo hacía por todos los demás, y agregó que los aliados eran unos cobardes por evitar involucrarse, y que sin Estados Unidos serían un tigre de papel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el viernes un acuerdo de alto el fuego con Irán por considerar que Washington lleva ventaja en la guerra, que ya dura 3 semanas. Podemos entablar un diálogo, pero no quiero un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando estás literalmente arrasando al otro bando. No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen equipo, no tienen observadores, no tienen defensa antiaérea, no tienen radar y sus dirigentes han sido eliminados en todos los niveles. Trump aseguró que el objetivo de Estados Unidos, al igual que el de Israel, es la victoria. Pocas horas después, en un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario indicó que Estados Unidos contempla reducir gradualmente sus operaciones en Oriente Medio porque está a punto de alcanzar sus objetivos. Más temprano, el mandatario había cargado, también a través de su plataforma, contra sus aliados de la OTAN, a quienes calificó de cobardes por su renuencia a participar en el esfuerzo para liberar el paso marítimo a través del estrecho de Hormuz. Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron sumarse a la batalla para detener a un Irán dotado del arma nuclear. Ahora que la batalla militar está ganada, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que tienen que pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Hormuz. Cobardes, lo recordaremos. En los últimos días, Trump ha multiplicado las declaraciones contradictorias sobre la duración potencial del conflicto, prometiendo a veces una salida muy cercana, y otras veces estimando que no había apuro por concluirlo. Pero más allá de la supuesta falta de interés de Estados Unidos en Hormuz, Donald Trump había dado un ultimátum de 48 horas para su reapertura, afirmando que de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y que la destrucción sería total. Tras lo cual Teherán adelantó que no pensaba liberar el paso y que por el contrario, si Washington cumplía con su amenaza, lo cerraría por completo hasta que se reconstruyeran las plantas, ya que hasta ahora solo estaba bloqueado para sus enemigos,
y aumentaría los ataques contra la infraestructura energética y tecnológica de toda la región, e incluso apuntaría contra las plantas de desalinización. Además, dijo que si Estados Unidos decidiera invadir la isla de Hark, minaría todas las vías de acceso al Golfo Pérsico. Por su parte, el mandatario israelí Benjamin Netanyahu también pidió la ayuda de la comunidad internacional, asegurando que junto a Estados Unidos estaban trabajando por el bien del mundo entero, y destacó que cada vez más países estaban dispuestos a involucrarse. Los miembros de la OTAN habían destacado que la alianza no tenía nada que ver con el conflicto, ya que ni siquiera les habían consultado o avisado que atacarían a Irán. No obstante, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acusado por Europa de representar los intereses de Estados Unidos, defendió la ofensiva, afirmando que la campaña respondía a una necesidad estratégica y buscaba evitar un escenario de mayor inestabilidad internacional, por lo que la calificó como crucial para reducir los riesgos que representaba tanto el programa nuclear de Irán como sus misiles balísticos, que afectaban la seguridad del mundo entero. Irán amenazó el domingo con destruir infraestructuras clave en Medio Oriente, tras el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que atacaría centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Hormuz en 48 horas. Así lo informó el mando operativo del ejército Hatam al-Anbiya, que advirtió con cerrar completamente esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos si Trump ejecuta sus amenazas. Todas las centrales eléctricas, la infraestructura energética y de tecnologías de la información y comunicación del régimen sionista serán objeto de ataques generalizados. Todas las empresas similares de la región que cuenten con accionistas estadounidenses serán completamente destruidas. Las centrales eléctricas de los países de la región que alberguen bases estadounidenses serán nuestros objetivos legítimos. El cruce avivó la preocupación sobre las plantas nucleares, luego de más de 3 semanas de una guerra que reta a la economía global por la posibilidad de que la fuerte subida del petróleo genere inflación. Irán impone un bloqueo casi total al estrecho de Hormuz, pero un número relativamente reducido de buques ha podido transitar por ella, estimado por la consultora Kepler en alrededor de un 5% de su volumen previo a la guerra. Israel y Estados Unidos están trabajando juntos por el bien del mundo entero, y es hora de que los líderes del resto de los países se unan. Me alegra decir que veo que algunos de ellos están empezando a moverse en esa dirección, pero se necesita más. Pero tras el ultimátum de 48 horas de Donald Trump para que Irán reabra el estrecho de Hormuz, el mandatario norteamericano se desdijo y comunicó que había decidido aprobar una tregua de 5 días que pospondría los ataques contra la infraestructura energética, tras mantener conversaciones muy positivas y productivas con el gobierno iraní sobre la resolución total de las hostilidades, y agregó que las negociaciones iban a continuar durante la semana, aunque aseguró que era Irán el que tenía un interés urgente para llegar a un acuerdo. Poco más tarde, la embajada iraní en Afganistán celebró el anuncio y lo atribuyó a la firme advertencia de Teherán sobre una respuesta contra la infraestructura energética de toda la región, mientras que el precio del petróleo se desplomó más de un 10% y se revirtieron las caídas de los mercados. No obstante, poco después del anuncio de Trump, Israel comunicó que había lanzado una nueva ola de ataques sobre la capital iraní, en lo que fue visto como un intento de boicotear la posible resolución del conflicto por la vía diplomática. A su vez, entre otras cosas, el gobierno persa exigió el cierre de bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente, el pago de compensaciones por los daños causados, el reconocimiento de responsabilidades y garantías de seguridad para evitar nuevas agresiones, al tiempo que desmintió a Trump asegurando que no existieron ni contactos directos ni negociaciones indirectas, y que el ultimátum de 5 días no implicaba una desescalada, sino la continuación del plan de Estados Unidos, y respondía a la capacidad de disuasión, ya que mantenían su arsenal intacto. Donald Trump protagonizó un nuevo cambio de tono el lunes en relación a la guerra con Irán. El fin de semana había dado 48 horas a Irán para que reabriera el estrecho de Hormuz, un paso vital para el comercio de petróleo, bajo la amenaza de bombardeos masivos contra las centrales eléctricas del país, sin mencionar que hubiera algún tipo de diálogo para poner fin al conflicto. El lunes fijó un nuevo plazo, de 5 días esta vez, y habló de discusiones muy productivas con responsables iraníes muy sólidos a quienes no identificó.
Para determinar si se puede alcanzar un acuerdo más amplio, hemos tenido muy buenas conversaciones muy buenas, y tienen que entender que yo sé, toda mi vida ha sido una negociación, pero con Irán hemos estado negociando desde hace mucho tiempo y esta vez van en serio. De inmediato los precios del petróleo cayeron y los mercados bursátiles repuntaron, pero Irán negó estar negociando. El Ministerio de Exteriores iraní indicó que se habían recibido mensajes de algunos países amigos que señalaban una solicitud estadounidense de negociaciones destinadas a poner fin a la guerra, pero negó que haya habido negociaciones o conversaciones con Washington en algún momento desde el inicio de la guerra. El influyente presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, también desmintió que hubiera negociaciones en curso con la Casa Blanca y señaló que el anuncio en ese sentido pretendía manipular los mercados financieros y petroleros. Y después de que Donald Trump anunciara la tregua de 5 días con Irán mientras negociaba la paz, comunicó que su propuesta era que el estrecho de Hormuz pasara a estar bajo su control, pero compartiéndolo con el próximo líder supremo, que no sería el recién elegido Mojtaba Khamenei, que reemplazó a su padre asesinado en los primeros ataques de la guerra. Aunque se advierte que las negociaciones se dificultan por el hecho de que Teherán asegura que perdió toda confianza en la contraparte, destacando que los bombardeos en su contra se iniciaron cuando mantenían negociaciones sobre su programa nuclear, y que lo mismo sucedió en la Guerra de los 12 días. Además, Trump sostuvo que habían cumplido con el objetivo de cambiar el régimen, porque ya habían matado a todos, a pesar de que se destaca que el sistema político sigue siendo el mismo. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que se había comunicado con su par norteamericano y que este le aclaró que pretendía capitalizar en el ámbito diplomático los importantes logros militares que habían obtenido e informó que él apoyaría un eventual acuerdo siempre y cuando salvaguardara los intereses vitales de su país, aunque aclaró que Israel continuaría con sus ataques contra Irán y el Líbano. El mandatario dijo que estaban aplastando al enemigo e informó que habían eliminado a 2 científicos nucleares en un intento de acabar con el programa iraní. Y el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que estaban planeando aumentar los ataques de forma significativa, al tiempo que Irán también respondió lanzando una nueva ola de ataques contra Israel. Desde la perspectiva estadounidense, la prioridad es cerrar un acuerdo que reduzca la tensión y garantice la estabilidad en una región clave para el suministro mundial de hidrocarburos. El estrecho de Hormuz, por donde transita cerca de un 20% del petróleo global, se mantiene en el centro de las preocupaciones estratégicas. Trump incluso sugirió que Irán habría hecho un regalo muy grande relacionado con este eje energético, algo interpretado por Washington como una señal de apertura. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present. Ayer hicieron algo que fue realmente increíble. Nos hicieron un regalo y el regalo llegó hoy y fue un regalo muy grande de un valor tremendo. Y no les voy a decir cuál es ese regalo, pero fue un premio muy importante y nos lo dieron y dijeron que nos lo iban a dar. Así que eso significó una cosa para mí: estamos tratando con la gente adecuada. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Sin embargo, Irán no ha confirmado públicamente las negociaciones y sobre el terreno, Israel continúa sus bombardeos en territorio iraní, incluida la región de Isfahán, donde algunas instalaciones han resultado parcialmente dañadas. En ese contexto, el gobierno israelí aseguró que sus operaciones seguirán según un plan inalterado, con ataques tanto en Irán como en Líbano, donde también intensifica su ofensiva contra el movimiento pro-iraní Hezbollah. En paralelo, actores regionales como Pakistán, Qatar y Egipto intentan abrir canales de mediación, aunque sin una representación clara por parte iraní. Posteriormente, Trump dio más detalles sobre las presuntas negociaciones y comunicó que había enviado a través de Pakistán una lista de 15 puntos como base para un eventual acuerdo de paz, que incluye la entrega de todo el combustible nuclear enriquecido que tuviera, el desmantelamiento de su programa nuclear y la limitación del desarrollo de misiles en cuanto al alcance y la cantidad, y todo a cambio del levantamiento de las sanciones. Poco más tarde, Irán confirmó que había recibido la propuesta, mientras que el Comando Unificado de Operaciones Qatam al-Anbiya dijo que alguien como ellos nunca llegaría a un acuerdo con alguien como Estados Unidos, y que Washington no debería llamar acuerdo a su derrota, al tiempo que agregó que sus conflictos internos habían llegado a un punto en el que estaban negociando con ellos mismos, que la era de las promesas había llegado a su fin y que los precios de la energía no bajarían hasta que entendieran que la estabilidad de la región
sería garantizada por sus Fuerzas Armadas. Y posteriormente lanzó una nueva ola de ataques contra las bases de Estados Unidos en la región, el aeropuerto internacional de Kuwait y las ciudades israelíes de Haifa, Jerusalén y Tel Aviv. La posición de fuerza de Teherán y su afirmación de que Estados Unidos había sido derrotado responde a que Washington no cumplió con ninguno de sus objetivos, dado que incluso la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, se presentó ante una comisión del Senado y reconoció que, si bien el régimen iraní estaba debilitado, se encontraba intacto y que a pesar de los golpes seguían teniendo un poder de fuego considerable. Irán lanzó una nueva ronda de ataques en todo Oriente Medio en la madrugada del miércoles, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que Washington estaba negociando con Teherán, llegando incluso a afirmar que le habían enviado un regalo. Los medios de comunicación han sugerido que Estados Unidos se está comunicando con Irán a través de la mediación de Pakistán, pero las autoridades iraníes no han confirmado ninguna declaración formal. Mientras tanto, en Irán, el excomandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Bagher Solgadr, ha sido nombrado nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en sustitución de Ali Larijani, que murió en un reciente ataque aéreo. En Teherán, la Media Luna Roja ha difundido imágenes de supervivientes rescatados de entre los escombros de edificios residenciales tras los nuevos ataques de Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo se lanzaron misiles por todo Oriente Medio dirigidos contra Israel y las bases que albergan personal militar estadounidense en Kuwait, Bahrein y Jordania. La República Islámica, por su parte, ridiculizó las afirmaciones de Trump. El poder estratégico del que solía hablar se ha convertido en un fracaso estratégico. Cualquiera que se considerara una superpotencia mundial ya habría salido de este lío si hubiera podido. No disfrace su derrota de acuerdo. Su era de promesas vacías ha llegado a su fin. ¿Han llegado sus conflictos internos al punto de que estén negociando consigo mismos? Esto ha dado lugar a especulaciones de que el plan es muy similar al plan de 15 puntos que Estados Unidos presentó en mayo del año pasado, antes de que Israel iniciara una campaña de bombardeos de 12 días contra Irán. Las esperanzas de paz dependen ahora de las conversaciones que podrían celebrarse en Pakistán, en las que, según Trump, participarían el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance. Los mensajes contradictorios de Donald Trump aumentan la incertidumbre sobre el conflicto, dado que a veces parece dar señales de una desescalada, asegurando, por ejemplo, que no iba a ordenar una invasión terrestre, y más tarde dejó abierta esta posibilidad, a pesar de que sabe que el aumento de bajas norteamericanas podría disparar el rechazo a una guerra que ya de por sí es impopular. Asimismo, aseguró que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el ataque a South Pars, uno de los mayores yacimientos de gas del mundo, y comunicó que le había pedido al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que no volviera a atacar este tipo de instalaciones, pero posteriormente amenazó con destruir el yacimiento por completo si volvían a apuntar contra países que no estuvieran directamente involucrados en la guerra. El ataque a South Pars marcó una fuerte escalada e Irán anunció un nuevo nivel de confrontación y el inicio de la ley del ojo por ojo, mientras que el presidente Masoud Pezeshkian advirtió que esta situación podría tener consecuencias incontrolables que afectarían al mundo entero, dado que ahora su país consideraba como objetivos legítimos todas las refinerías, campos de gas y complejos petroquímicos de la región, y pidieron su evacuación. Poco más tarde, Irán atacó Ras Laffan, una de las mayores instalaciones de gas natural licuado del mundo, ubicada en Qatar, tras lo cual el gobierno de Doha destacó la importancia de que cesaran los bombardeos contra la infraestructura crítica. El ataque a South Pars fue el primer desencuentro público entre Trump y Netanyahu sobre la guerra, y este último reconoció que había actuado por su cuenta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el jueves que vaya a desplegar tropas en Irán, semanas después de haber lanzado un ataque junto con Israel. Trump habló con periodistas mientras se reunía con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. No voy a enviar tropas a ningún sitio. Si fuera a hacerlo, claro que no lo diría, pero no voy a enviar tropas. El mandatario también aseguró que pidió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no volviese a atacar yacimientos de gas en Irán después de que Teherán golpeara instalaciones energéticas cataríes. Sobre su relación con el líder israelí, Trump dijo que ambos se llevan muy bien, pero que en ocasiones Netanyahu hace algo que Estados Unidos rechaza. El jueves, Netanyahu dijo a periodistas que Israel había actuado de forma unilateral al atacar el gigantesco yacimiento de gas de South Pars en Irán. Irán lanzó el miércoles una serie de ataques contra instalaciones energéticas en la región del Golfo, tras un bombardeo atribuido a Israel contra el estratégico campo gasífero South Pars, uno de los más importantes del mundo.
El ataque se produce en medio de una escalada marcada por la muerte de altos cargos iraníes, entre ellos el ministro de Inteligencia, y amenazas cruzadas entre Teherán y Tel Aviv. Las autoridades iraníes advirtieron que cualquier golpe contra su sector energético tendrá consecuencias incontrolables. La ofensiva iraní alcanzó infraestructuras clave en Qatar, incluido el complejo de Ras Laffan, donde se reportaron daños considerables. Los ataques a South Pars y Ras Laffan también provocaron una fuerte condena internacional, y los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, pidieron abstenerse de atacar infraestructuras energéticas e hídricas, destacando la necesidad de desescalar el conflicto y respetar el derecho internacional. Pero la tensión en torno al estrecho de Hormuz continuó aumentando, dado que Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón se comprometieron a contribuir con los esfuerzos para garantizar la libre navegación por este paso y comunicaron una estrategia conjunta con los países exportadores de petróleo y gas para que se aumente la oferta global en un intento de contener los precios. Y posteriormente más de 20 países expresaron su disposición a garantizar el paso seguro por el estrecho, sobre todo europeos, aunque también se sumaron Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Australia. No obstante, los países firmantes no especificaron si estaban dispuestos a abrir el paso por la fuerza, limitándose a confirmar una planificación preparatoria, al tiempo que condenaron en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados, mientras que varios expertos advierten que si Irán comenzara a cobrar peajes para permitir el paso de las embarcaciones, como ya está sucediendo, se podrían alterar los equilibrios regionales. De cualquier forma, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que estaban ganando desde el comienzo de la guerra y que la República Islámica estaba a punto de quedar diezmada, mientras que prometió destruir el arsenal de misiles y drones iraníes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró el jueves que Irán está a punto de quedar diezmado, casi 3 semanas después del inicio de la guerra que lanzó junto con Estados Unidos y que ha disparado los precios del petróleo. Desde el inicio de la guerra hace 20 días estamos ganando e Irán está siendo diezmado. El arsenal de misiles y drones de Irán está siendo degradado de forma masiva y será destruido. Al lanzar la ofensiva contra Teherán el 28 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su objetivo era eliminar la amenaza nuclear iraní, si bien en junio de 2025 dijo que varios ataques de su país habían destruido ese programa. Según el primer ministro israelí, la capacidad de ataque de la República Islámica se ha visto reducida considerablemente. También indicó que el conflicto podría terminar pronto, sin precisar algún plazo. Veo que habrá un cambio real que seguirá esta guerra, pero también veo que esta guerra terminará mucho más rápido de lo que la gente piensa. Creo que en la guerra hay que apretar los dientes. Reunidos en una cumbre en Bruselas, los líderes de la Unión Europea pidieron el jueves una moratoria sobre los ataques contra las infraestructuras energéticas e hídricas, al exhortar a todas las partes a la máxima moderación. Tras un llamado estadounidense que inicialmente no tuvo respuesta, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón se declararon dispuestos a contribuir a los esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho cuando llegue el momento. La gran preocupación de Estados Unidos por el precio del petróleo se hizo evidente con las amenazas por el estrecho de Hormuz, el anuncio unilateral sobre la tregua, que para muchos fue solo un intento de contener el precio del crudo, incluso para Irán, y la decisión de suspender por 60 días la ley Jones, que restringe el transporte marítimo de petróleo, prohibiendo que buques con bandera extranjera transportaran cargas entre puertos estadounidenses, y que se había aprobado en 1920 para impulsar la construcción naval del país. Pero lo más llamativo fue que suspendiera hasta el 19 de abril las sanciones al petróleo iraní que ya estuviera cargado en buques, después de haber tomado la misma medida con Rusia. No obstante, la decisión anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no tendría ninguna consecuencia, dado que Teherán dijo que no tenía petroleros cargados que estuvieran varados. Además, la carta más importante que tiene Irán para presionar a Estados Unidos es disparar los precios del petróleo, y había anticipado que llevaría el precio hasta los $200 por barril, e incluso después de la tregua dijo que no podrían contener los precios por mucho tiempo. Asimismo, Estados Unidos también intentaba mejorar las perspectivas con anuncios sobre la inminente liberación del estrecho, y el jefe del Comando Central, Brad Cooper,
informó que habían destruido una instalación subterránea donde Irán tenía radares para monitorear los movimientos de los barcos y almacenaba misiles de crucero, por lo que su capacidad para amenazar el estrecho había quedado reducida. Estados Unidos autorizó el viernes la venta y entrega de petróleo iraní cargado en buques antes del 20 de marzo, con la esperanza de frenar la escalada de precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent había indicado el jueves que Washington consideraba flexibilizar las sanciones contra Irán para permitir estas transacciones. La autorización tiene límite hasta el 19 de abril. Sin embargo, Teherán afirmó el viernes no disponer de ningún excedente de crudo en el mar. El bloqueo de facto iraní del estrecho de Hormuz, por donde circula habitualmente el 20% del petróleo y el gas mundiales, y los numerosos ataques contra las infraestructuras energéticas en Oriente Medio han disparado los precios del crudo. Si la situación actual continúa con los barriles bloqueados, al menos entre 11 y 13 millones de barriles diarios atrapados en este Golfo Pérsico y bloqueados por los esfuerzos de Irán para cerrar el estrecho de Hormuz, creo que veremos al Brent dirigirse hacia los $130. Las cotizaciones cerraron al alza el viernes, aunque se mantuvieron por debajo de los $120 por barril, un umbral que han rozado en varias ocasiones desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero. El barril de Brent del Mar del Norte ganó 3,26%, hasta $112.19. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, tradicionalmente más barato, avanzó un 2,27%, hasta $98.32. Y más allá de los ataques a las reservas de gas y las instalaciones de gas natural licuado, generó una gran preocupación la posibilidad de una escalada nuclear, ya que después de que Irán registrara ataques a las instalaciones nucleares de Natanz, respondió disparando misiles contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona, esta última sede de la principal planta nuclear del país, dejando casi 120 heridos. Incluso en la cercana Yerushalayim, donde cayeron fragmentos de misiles y de los interceptores de las defensas antiaéreas en zonas urbanas. Israel mantiene una política de ambigüedad estratégica, por lo que presenta a la planta de Dimona como un centro de investigación nuclear y de suministro energético, aunque se asegura que ha participado en la fabricación de armas atómicas durante varias décadas. Israel dijo que no tenía conocimiento del ataque a las instalaciones de Natanz, por lo que habría sido Estados Unidos el que la llevó a cabo, mientras que la Organización Iraní de la Energía Atómica informó que no tenía constancia de una fuga de materiales radiactivos. A su vez, después de que un misil cayera cerca del reactor nuclear de Bushehr, en lo que fue interpretado como una advertencia, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, pidió respetar la integridad de las centrales nucleares, porque la situación actual era muy preocupante. Asimismo, también generó alarma un ataque iraní a la base británica de Diego García, en el Océano Índico, ya que se encuentra a 4.000 kilómetros de su territorio, y si bien los misiles fueron interceptados, demostraron una autonomía que podría poner en riesgo a cualquier país europeo. Irán afirmó el sábado haber atacado la ciudad israelí de Dimona, donde se encuentra una instalación nuclear. Según las autoridades locales, decenas de personas resultaron heridas, en particular por esquirlas de proyectiles. Otro ataque se produjo en la ciudad de Arad, a unos 25 kilómetros de Dimona, donde los servicios de emergencia reportaron decenas de lesionados. Teherán afirmó que el lanzamiento de misiles en Dimona se produjo en respuesta al bombardeo del complejo subterráneo iraní de Natanz, equipado para enriquecer uranio. El ejército israelí respondió que no está al tanto del supuesto ataque, al tiempo que la televisión pública Kan atribuyó su autoría a Estados Unidos. Israel es considerado el único país dotado de armas nucleares en Medio Oriente, pero mantiene una política de ambigüedad estratégica, por lo que no lo confirma ni lo desmiente. Oficialmente, la planta de Dimona en el desierto de Negev es un centro de investigación nuclear y de suministro energético. Según la prensa extranjera, ha participado en la fabricación de armas atómicas durante las últimas décadas. El sábado por la mañana, la Organización Iraní de Energía Atómica acusó a Estados Unidos e Israel de haber atacado la instalación subterránea nuclear de Natanz, en el centro del país. La organización precisó que no tiene constancia de fuga de materiales radiactivos de este lugar, equipado con centrifugadoras subterráneas capaces de enriquecer uranio para el polémico programa nuclear iraní.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que la intensidad de los ataques aumentará considerablemente en los próximos días. Mientras tanto, Israel continúa intensificando su ofensiva contra el Líbano, hacia donde movilizó cerca de 100.000 efectivos, después de que el comienzo de la guerra contra Irán pusiera fin al alto el fuego con Hezbollah. Israel intenta crear una zona de amortiguación en el sur del país vecino, pero encontró una fuerte resistencia de la organización chiita, que viene reportando la destrucción de vehículos militares y sigue disparando proyectiles contra concentraciones de tropas. A su vez, Israel sigue bombardeando todo el territorio, incluido Beirut, y se reportan alrededor de 1.000 muertos y 1 millón de desplazados. Y la gran movilización, sumada a los desplazamientos masivos de la población, aumentan las denuncias sobre la intención de Israel de reemplazar a los libaneses con nuevos colonos, como en Cisjordania, por lo que no se limitaría a un objetivo militar. Por otra parte, Rusia acusó a Israel de haber atacado deliberadamente a 2 periodistas de la cadena Russia Today en el sur del Líbano, un hecho que quedó registrado cuando uno de los reporteros estaba saliendo al aire. La vocera del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, destacó que los periodistas estaban debidamente identificados con un chaleco antibalas con el cartel de prensa y aseguró que no había ninguna instalación militar en la zona. Además, Zaharova afirmó que, en un contexto en el que Israel había asesinado a 200 periodistas en Gaza, el disparo contra el equipo de RT no podía considerarse casual, y agregó que iban a convocar al embajador israelí en Moscú, ya que se trataba de una grave violación del derecho internacional. Israel anunció el domingo que intensificará sus operaciones terrestres selectivas y los ataques en Líbano. El ejército atacó un puente estratégico situado en el sur del país, en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del territorio, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmara que el gobierno dio la orden de destruir más infraestructuras utilizadas presuntamente por el movimiento islamista proiraní Hezbollah. Además de esto, ordenamos que aceleraran la demolición de casas libanesas en las aldeas de contacto para frustrar las amenazas a las comunidades israelíes, de acuerdo con los modelos de Beit Hanun y Rafah en Gaza. El presidente del Líbano afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen el preludio de una invasión terrestre y denunció un castigo colectivo contra la población civil. Por otro lado, el ejército de Israel afirmó estar investigando si sus militares mataron a un civil israelí cerca de la frontera con Líbano, después de que Hezbollah reivindicara un ataque en la misma zona. Rusia acusó el jueves a Israel de atacar deliberadamente a 2 periodistas de la cadena RT en el sur de Líbano, donde el ejército israelí lleva a cabo una amplia operación militar. Un video publicado por la cadena estatal rusa muestra a uno de ellos, Steve Sweeney, justo antes de que se produjera una explosión a pocos metros de él. El mensaje que acompaña el video indica que un misil israelí impactó cerca de los periodistas de RT, hiriéndolos a ambos, quienes se encontraban haciendo la cobertura de la guerra de Israel contra el grupo proiraní Hezbollah en esa región. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la guerra en Ucrania, de la crisis en Cuba y mucho más. No se vayan, ya volvemos.